Pues buenos días. Es un placer estar con vosotros, un motivo de alegría para Flor y para mí. Y bueno, lo estamos pasando fenomenal. No solamente el tiempo que estamos aquí en la iglesia, en el edificio, que por cierto ha quedado precioso, también el tiempo de comunión que estamos teniendo con los hermanos. Ayer también allá arriba fue muy bonito. Bueno, estamos hablando de qué es un verdadero cristiano. Y hoy vamos a plantear la forma de vivir de un cristiano. Hay muchísimas cosas que se podrían decir, así que os podéis imaginar que esto va a ser algo como muy, muy condensado. Y lo que espero pues es que el Señor también os hable a vosotros. A lo mejor a través de lo que yo voy a decir, pero a lo mejor en un determinado momento el Señor habla a vuestro corazón directamente, alguna idea hace que os sugiera cosas. De eso se trata, que Dios os hable, no de que os hable el que está aquí delante. Voy a intentar contaros lo que he preparado, pero sobre todo que podáis oír no mi voz, sino que podáis oír la voz de Dios. Hemos estado hablando en los días anteriores de pensar, la importancia de pensar y la importancia de sentir. Hoy veremos la importancia de vivir. Pero mirad, una cosa muy importante, que creo que espero que sea evidente y clara, es que no hay compartimentos estancos, que en la vida cristiana no hay compartimentos estancos, o no debería haberlos. A veces hay contradicciones y vivimos en contradicción, pero no debería haberlas. Estas cosas deben estar juntas. Si el pensamiento no lleva a cambiar nuestra forma de sentir, nos falta algo. ¿Os imagináis un creyente que solamente tenga pensamiento, por muy bueno y por muy sano que sea? Bueno, muy sano no, porque si es sano, la sana doctrina es la doctrina que cura, la doctrina que sana. Entonces, algún cambio tiene que haber. Pero ¿imagináis que solamente hubiera pensamiento? El pensamiento, ¿qué es lo que hace? Envanece. Pero el amor edifica. Entonces es necesario al pensamiento unirlo con un cambio en la manera de sentir, de experimentar las cosas, de vernos a nosotros mismos, de ver a Dios, de ver a los demás. Fundamentalmente hablábamos de uno de esos sentimientos que tiene que tener un cristiano y de vivirse a sí mismo por dentro, que es la humildad, porque el conocimiento sin humildad envanece. Pero por otro lado también el sentimiento necesita del pensamiento. Hay personas que tienen muy buenas intenciones y tienen muy buen corazón y que tienen mucho celo por los demás, pero no conforme a un conocimiento correcto. Entonces es necesario, además de las buenas intenciones y del buen corazón, tener unos pensamientos que están alineados en la mente de Dios, porque como decíamos el primer día, así como es el pensamiento del hombre en el corazón de él, así es él. Entonces, unos sentimientos orientados y guiados también por el corazón. Y recordáis, los que estuvisteis el primer día o lo habéis oído después, pues que el corazón y el pensamiento, por lo menos en el mundo hebreo, estaban muy, muy unidos. Y claro, imagínate que tienes buenos pensamientos, que tienes muy buenos sentimientos, pero que eso no se traduce en una vida como debería ser. Pues algo nos falta. Entonces estas cosas no están separadas. Todas estas cosas van juntas. Y en la medida que vivimos, en la medida que caminamos con Dios y en comunión con los hermanos, estudiamos la palabra, tenemos una vida de oración, en esa medida nuestra vida afecta a nuestro pensar y afecta a nuestro sentir. Así que si os he dado la impresión de que esto eran como apartados que uno supera a uno, luego supera a otro y luego va al siguiente, no es correcto. Va todo junto. Una cosa es inseparable de la otra. Pero ahora nos vamos a centrar un poco más en explicar, pues, qué es una vida o cómo es la vida de un auténtico cristiano. Ya os digo, son solamente unos puntos, he puesto 5 puntos para que los tengamos con los dedos de la mano, pero podría puntualizarse muchísimo más y seguro que vosotros lo vais a hacer. Bueno, primero
Perdón. Primero, vale, ahora, la vida auténticamente cristiana comienza y descansa en la gracia de Dios. Esto es la base. Este es el principio. Os digo que voy a resumir mucho porque no me queda otra. Y los profesores, aquí hay algunos que ya sé que son profesores. Los profesores siempre tenemos que resumir, hacer las cosas como muy condensadas. Y yo estoy acostumbrado a hacerlo porque he estado muchos años y sigo dando clase, pero ya de una manera más relajada, ¿no? Y pensaba que si tuviéramos que resumir toda la teología del Antiguo Testamento, pero muy resumidita, a lo máximo que la pudiéramos resumir, o a lo máximo que yo la podría resumir, la resumiría en una sola palabra. Fíjate que resumen más cortito. En la palabra recuerda. La experiencia del Éxodo. Recuerda que yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Recuerda. Es la Shema que recitan los judíos, que solo hay un Dios, que ese Dios es el Dios redentor, el Dios que salva. Ese resume todo. El pueblo de Israel busca su identidad precisamente en ese recuerdo de la experiencia de la liberación de Egipto, que vieron la mano del Dios poderoso. Y si tuviera que resumir toda la teología del Nuevo Testamento, pues es curioso, pero también la resumiría en una sola palabra. Recuerda. Recuerda por qué estás aquí. Recuerda que es solamente por su amor y por su gracia. Recuérdalo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principio de la vida cristiana. Ese es el principio y ese es el fundamento donde descansa toda la vida cristiana. Que hemos sido salvados por su gracia. Que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios, hoy lo ha leído Mario, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo se lo debemos a Él. Él es el fundamento de nuestra vida, es el principio de nuestra vida. La vida cristiana auténtica comienza y descansa en la gracia de Dios. Comienza porque es el principio, pero también todo es por gracia. Todo es por gracia, sola gracia. ¿Os acordáis? Hemos celebrado hace poco el Día de la Reforma. Todo es por gracia y toda la gloria sea a Dios. Porque es gracias al sacrificio de Jesús que nosotros, Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Es importante. Dice que sentimos paz con Dios porque a lo mejor alguno haya venido a la iglesia un poco agitado. Sentimos siempre esa paz. Lo que dice la Biblia, lo que nos enseña el texto de Romanos, no es que sentimos o que sintamos que está estupendo si lo hacemos. Es que tenemos objetivamente paz con Dios. No es una sensación subjetiva, es una realidad objetiva que ha sido hecha posible porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí, murió por nosotros. Y esto es un buen comienzo, porque andamos y vivimos por fe. No, espero, no por sentimientos ni por vista. Justificados pues por la fe. Y agárrate a eso cuando no haya sentimientos. Agárrate a la fe en tu Señor Jesucristo. Porque a veces los sentimientos no acompañan. Porque el corazón es muy bueno, muy bonito y muy importante. Pero la Escritura dice también que el corazón es engañoso. Yo tengo un amigo
Bueno, no sé si lo tengo, porque ya era muy mayor y hace mucho tiempo que no le veo y a lo mejor está ahora mismo en otro sitio. Iba a decir mejor que aquí, aunque decir eso, como en Sevilla, no se está en ningún lado, ¿no? Bueno, sí. Tenemos un lugar todavía, una patria, que no es la chica, sino la grande, donde a lo mejor está mi amigo. Este amigo dice, si me preguntan cómo estás, yo siempre digo que muy bien. Y eso, pues, eres un hipócrita, porque yo te he visto a veces que no estabas tan bien, ¿verdad? Y dice, pues no. Si me preguntan qué tal estás, siempre digo que estoy bien. ¿Por qué? Decía él. Pues porque estoy en las manos de un Dios amoroso que me quiere y que cuida de mí. No puedo estar mejor. Ahora, si me preguntan cómo me siento, eso ya es otra cosa. Pero tú me has preguntado qué tal estás, ¿no? Pues estoy en las manos de Dios. Hay una canción muy bonita, la cantábamos el otro día. Mi vida está en la bondad de Dios. Un Dios que es bondadoso. Un Dios que te quiere tanto que ha dado a su Hijo. Porque los que somos padres, uno dice, bueno, yo podría dar la vida por mi hijo, pero entregar a tu Hijo. Mirad con qué amor nos ha amado el Padre que ha dado a su Hijo por nosotros. Bueno, ese es el comienzo, pero el comienzo no es lo mismo que todo el camino. El camino que tenemos que andar es otra cosa. La vida auténticamente cristiana, la vida de un verdadero cristiano, es una vida, es un camino de santidad. Estos son otros dos conceptos que usamos mucho. El primero es la justificación. El segundo es la santificación. Justificados por la fe, cuando aceptamos a Jesús. La santificación, ay amigo, eso es otra cosa. La santificación es un proceso, la santificación es un camino. Un camino que había sido profetizado. Os voy a leer un texto de Isaías, el capítulo 35. Es muy bonito, es un capítulo muy corto, así que lo voy a leer entero. 35:1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como una rosa. En el desierto de nuestra vida, en el desierto de nuestro mundo, en el desierto en el que estaba Isaías, en el desierto en el que predicaba Juan el Bautista, en el desierto por el que algunas veces tú y yo pasamos, dice que ahí se alegrarán el desierto y la soledad. Y el yermo se gozará y florecerá como una rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, porque la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán, ellos somos nosotros, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Señor, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales serás en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí, ¿allí dónde? En el desierto del siglo XXI también. Habrá allí camino, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con nosotros, estará con ellos. El que anduviere por este camino, esto me encanta, porque yo soy súper torpe, pero aquí dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán.
y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Porque esa es nuestra vida. Esa es la descripción de nuestra vida. Empezamos siendo justificados por Cristo y comenzamos a andar ese camino en el desierto. Un desierto árido y muy árido muchas veces, que es el camino de la santidad. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Bueno, voy a leer desde el 13. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, desde el 13 voy a leer. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, ¿os acordáis de este texto? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. ¿Por qué? Os podría dar 100 razones por las cuales tenemos que vivir en santidad. Los beneficios, las ventajas de llevar una vida santa significa apartado para Dios, apartado del mal. Podría hacer una lista de 100 cosas. Solamente una. Sed santos porque Dios lo manda. Porque dice, sed santos como yo soy santo. Dicen que una vez estaba Napoleón en una de esas batallas y le dijo al general que tenía al lado, le dijo, general, que suenen los cañones. Y el general se lo dijo al capitán, y el capitán al teniente, no sé si el orden era así. Y el teniente se lo dijo al cabo, y no sonaban los cañones, y no sonaban los cañones. Y el cabo se lo dice al artillero, que suenen los cañones, y no sonaban los cañones. Entonces va Napoleón, y dice, bueno, pues voy a ir directamente al artillero y le voy a decir yo que suenen los cañones. Y fue a hablar con el artillero y le dice, a ver, artillero, que suenen los cañones. Y el artillero le dijo a Napoleón, dijo, mire, emperador, le puedo dar a usted 100 razones por las cuales no suenan los cañones. La primera es que no tenemos cañones. ¿Quiere que le dé a usted las 99 siguientes? Pues aquí lo mismo. De verdad, podríamos hacer un estudio solo sobre los beneficios de la santidad. Solamente uno, porque Dios lo dice. Sed santos como yo soy santo. Hablamos de reflejar a Jesús en nuestra vida. Pues Él es santo. Lo hemos cantado esta mañana. Además, un canto que yo no conocía y me suena muy andaluz. Que decía, santo es el que vive, santo es el que reina. Precioso, me ha encantado. Santo, santo, pues como Él es santo es el que vive, y como vive dentro de ti, y como reina dentro de ti, tú y yo tenemos que ser apartados para Dios, tenemos que ser santos. Y que al final de nuestra vida podamos decir, como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Esa es una vida que llega, ¿os acordáis del telos? Es una vida que llega al final. He peleado la buena batalla. Porque nosotros como cristianos muchas veces peleamos muchas batallas. Pero hay algunas que mejor sería que no peleáramos. Porque no son tan buenas. He peleado la buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? La que se pelea contra el enemigo. Dicen que hay 3, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. Pues yo creo que la mejor de esas batallas es la que peleamos contra el último. Porque el mundo está ahí. Vale, hay que pelear contra el mundo, hay que resistir al diablo. Pero el que es capaz de vencerse a sí mismo, ese es el que ha vencido todas las batallas. El que ha vencido el pecado no que está en los demás, que está en el mundo. No la tentación de Satanás, que ahí le va a ir su destino. El que es capaz de vencer el propio mal que hay dentro de sí.
Ese es el que pelea la buena batalla. Y anda, que este es el verdadero enemigo. No lo tenemos fuera, lo llevamos puesto. He acabado la carrera. Eso es lo que es la vida, un camino, una carrera. Pero no una carrera de velocidad. A veces uno piensa, bueno, pues ya me convertí, ya está. No. La conversión es el principio de una serie de pasos. Y no es una carrera de velocidad, yo casi diría que es una carrera de obstáculos. La vida cristiana es una carrera donde hay muchas piedras en el camino. Y Pablo dice, he acabado la carrera. Nadie dijo que sería fácil. Lo que sí dijo, él dijo que estaría con nosotros cuando pasáramos por momentos difíciles. ¿Por qué? Por el punto primero, porque la vida cristiana es una vida que comienza y se asienta y descansa en que Dios está con nosotros por su gracia a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Ya llegará. Un día vamos a estar allí. Y cuando lleguemos allí, claro, alguno igual quiere llegar indemne e intacto. Pero nosotros estamos llamados a llegar allí con cicatrices, porque peleamos la buena batalla, porque nos herimos, porque nos desgastamos por su causa. Merecen la pena las heridas y las cicatrices, que son por la causa de Cristo. Otras no. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Y espero que tú también. Con muchas heridas. Con muchas heridas. Y esto es importante. Aunque sea una vida de santidad, la vida de un cristiano de verdad, la vida de un cristiano genuino, la vida de un cristiano, iba a decir perfecto, que ya un día lo seremos. Pero una vida auténticamente cristiana es una vida donde hay equivocaciones, donde hay pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, estamos equivocados. Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sabes quién es el primero que se está engañando? Tú. ¿A quién vas a engañar? ¿A Dios y a ti? Eso puedes decir a los demás, pero no te lo creas, pues no es verdad. Tenemos pecado. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es fiel? ¿Por qué Dios es fiel? La palabra fiel significa que es confiable, que podemos creer en Él. ¿Por qué podemos creer en Él? Porque cumple lo que promete, pero es que además es justo, porque Él pagó el precio. Entonces puede hacerlo y lo hace por fidelidad a su palabra, pero con la autoridad que le da el haber pagado la deuda. Oiga, mi deuda, mi pecado, que lo llevo puesto, ya está pagado. La multa la ha pagado alguien por mí. Yo soy libre. El acta de decretos que había contra mí, que me acusaba, me podéis acusar todo lo que queráis. Me puede acusar el demonio, lo que sea. Mi pecado en la cruz, como dice un himno antiguo, fue clavado con Él. Que le pregunten a Él, porque yo he sido lavado por su sangre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Un buen amigo mío dice que el Evangelio se resume en 3 palabras. Cristo salva pecadores.
Cristo es su oficio, es su trabajo, es su acción. De los cuales, dice Pablo, yo fui el primero. Uy, aquí hay alguien dormido, ¿eh? De los cuales yo soy el primero. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de la humildad? De reconocer que no somos perfectos. Y Pablo tiene muy clarito quién es Él y quién es Dios. Y Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo no fui el primero, de los cuales yo, que me conozco, sé que soy el primero. ¡Qué grandeza! Un verdadero cristiano perdona, claro que comete errores, comete equivocaciones, comete pecados, eso es importante, porque la sangre de Cristo no nos limpia de equivocaciones. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda ofensa a Dios. Cuando ofendemos a los hermanos, estamos también ofendiendo a Dios. Pero bueno, pero junto con las equivocaciones, un verdadero cristiano perdona y pide perdón. Esto es también clave para vivir una auténtica vida cristiana. Tenemos que vivir una vida de reconciliación, porque se nos encargó a nosotros precisamente ese ministerio que Cristo ejerció, el ministerio de reconciliarnos con Dios, y tenemos que vivir reconciliados con los demás. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros porque le amábamos. Murió por nosotros cuando no le amábamos. Y si le hemos conocido, tenemos que amar. Y si no amamos, dice el Evangelio de Juan, no hemos conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto conocerán ahí fuera que somos discípulos de Jesús. A veces nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Por qué no crece el Evangelio en España? En esto sabrán que vosotros sois seguidores, que vosotros vivís siguiendo los pasos de Jesús, en que os tenéis amor los unos a los otros. Y para amar es fundamental perdonar. Yo voy los lunes con Flor, la acompaño al ensayo. Entonces ella está ensayando allí el coro de la Comunidad de Madrid, está ensayando. Yo me siento detrás con el ordenador y estoy tiqui, 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 trabajando, pero con música en directo, que es un lujo que no podéis imaginar. Escucho y tal. Y luego normalmente tienen un pensamiento. Alguna de las componentes del coro pues da un pensamiento. Y el último día, una hermana salió allí para dar un pequeño testimonio. Y era el testimonio de que ella no podía, hubo un tiempo en el que no podía aguantar a su hermana, que no podía ver a su hermana. Y que se dio cuenta precisamente de esto, que os estoy diciendo hoy, es por la contundencia con que aquella hermana lo contó, de una forma muy sencilla, pero muy clarita. Yo no podía ver a mi hermana, pero me di cuenta que si no perdonaba el daño que mi hermana me había hecho, yo no estaba siendo como el Señor espera que yo sea. Porque sin perdón no hay verdadero amor. Entonces hay que perdonar. Dice que cuando se dio cuenta de esto, cogió el teléfono, era el día 31 de diciembre, fin de año, y le dijo a su hermana, hermana, ¿cómo estás? Me gustaría que nos viéramos. ¿Cuándo empieza el perdón? ¿Cuándo tienes que coger el teléfono para llamar a ese hermano o a esa hermana que te ha herido? O la actitud del corazón para perdonar. ¿Cuándo empieza? Hoy, empieza ya. Porque el Señor nos pide que lo hagamos. Lo mismo que ser santos. Ser santos, ¿por qué? Pues no tengo ganas. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón esclaviza y ata, en primer lugar, a aquel que no perdona.
Porque el que no perdona por una ofensa, a lo mejor el que te ha ofendido se lo ha olvidado o no se ha dado cuenta, porque a veces todos ofendemos sin darnos cuenta. Y a lo mejor el que te ofendió ni se ha parado a pensar que te ofendió. Pero tú estás ahí guardando algo. ¿Sabéis cómo se llama eso? Rencor, está bien. Pero también produce amargura, resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Es volver a sentir otra vez la herida, volver a sentir otra vez el daño. El perdón es abrir la jaula del pájaro, de la amargura, del rencor y del resentimiento y dejar que se vaya. Señor, dame amor para que pueda perdonar a mi hermano y dame amor algún día a ver si puedo, tanto daño que me hicieron. No esperéis que el Señor va a derramar amor en vuestro corazón. No mires hacia el futuro para que Dios derrame amor en tu corazón. El amor de Dios en tu corazón ya fue derramado hace 2000 años, más de 2000 años, en la cruz del Calvario. Ya tienes todo el amor que necesitas. Otra cosa es que obedezcas y vivamos una vida cristiana como la que somos llamados a llevar. Y por último, una vida cristiana, auténtica, se regocija y descansa en las promesas de Dios. En ese camino, en esa carrera de obstáculos, en esas dificultades que hay a veces para tratar con el hermano, está siempre la gracia y las promesas de Dios. Y tenemos que confiar en ellas, agarrarnos en ellas, porque agarrarnos a su palabra es agarrarnos a Él. Y Él es fiel. Nosotros no siempre. Nosotros no. Nosotros fallamos muchas veces. Pero Él no falla nunca. Y lo que promete, lo cumple. Y tenía una promesa, por lo menos. Ya sabéis que hay muchas. Os he dicho que esta exposición tiene que ser muy condensada. Pero hay una que tengo para vosotros porque lleva rondando para vosotros y con cada hermano con el que me encuentre, porque es algo que está rondando mucho tiempo en mi cabeza. Está en Isaías 3:10. Y es muy cortito. Dice, decidle al justo que le irá bien. Y esa que no es ni siquiera el versículo entero, solamente el principio, se me ha clavado en el corazón. Porque si tú eres mi hermano, mi hermana, hoy, ahora, tengo que decirte, porque el Señor me lo manda y tengo que obedecer, te va a ir bien. Si tú has sido justificado por la sangre de Cristo, agárrate a su promesa. Te va a ir bien. Vale, otra cosa es que te salgan las cosas como tú esperas, pero es que no es lo mismo. La promesa es que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque Él estará contigo y tú tienes que estar con Él. Y si tú estás con Él y Él está contigo, como decía mi amigo, ¿cómo estás? Bien, no puedo estar mejor porque estoy en las manos de un Dios amoroso que me quiere y que cuida de mí. Y te va a ir bien. Porque aunque estés pasando pruebas, que a lo mejor hay alguna, dificultades, cosas que no entiendes, la Escritura dice que a los que aman a Dios, ¿qué es lo que les pasa? Que todas las cosas les ayudan a bien, a los que según su propósito son llamados. Hermano, te va a ir bien, porque las tribulaciones de este tiempo, lo que está pasando ahora, no es nada comparado con la gloria venidera. Y la tribulación ahora es pequeñita, pero la gloria, si tú te agarras a Él, es eterna, eterna. Y los males pasan, pero las bendiciones en Cristo son para siempre. Amén. Termino con un dibujito, porque otros días he puesto muchos dibujitos y hoy no tenía ninguno, pero voy a poner uno al final, ¿no? Esto era un papá y su niño, que estaban viendo una puesta de sol. Y pasó por allí pues una enfermera con un viejecito con Alzheimer. Mi papá murió con Alzheimer. Es una enfermedad triste porque la memoria se va perdiendo. De las cosas recientes solo te acuerdas de lo antiguo, te vas olvidando de todo, te vas olvidando de caminar.
A veces haces cosas raras, mi padre hizo unas cuantas. Y entonces el niño le preguntó a su papá, le dijo, papá, ¿qué le pasa a este señor? Y el papá le dijo que está enfermo de atardecer. Qué bonito, ¿no? A mí me parece muy poético para definir el Alzheimer, ¿no? Está enfermo de atardecer. Y puede que sea muy bonito, pero es absolutamente falso. Porque los cristianos no vamos nunca hacia el atardecer. Vamos siempre hacia el amanecer. Siempre hacia el amanecer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez se acerca más el día en el que Él ha de volver, o el día en el que nosotros nos encontraremos con Él. Y ese día será el día del amanecer. Además, estando persuadidos de esto, como dice la epístola a los Filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la completará y trabajará en ella hasta el día de Jesucristo. Pues que el Señor os bendiga mucho y os guarde en Él. Amén.